Entonces, como Pamela tiene esta consulta, que me imagino que el resto también la tiene, entonces señalo lo siguiente. Si ustedes deciden hacer dos carillas de frente, ¿cierto? Y tiene dos carillas en la parte posterior. En el fondo tiene cuatro carillas, si uno lo pone en términos de una hoja tamaño oficio o tamaño car. El tríptico tiene tres carillas en la parte frontal y tres carillas en la parte posterior, que uno las dobla y finalmente van a salir seis carillas. Para efecto de la entrega de este trabajo, como el trabajo no se entrega en formato impreso, sino ustedes pueden hacer el trabajo, por ejemplo, en una presentación de PowerPoint. Entonces, en una diapositiva hay dos columnas, la carilla 1 y la carilla 2, que son las carillas internas. Y en la diapositiva siguiente, la carilla 3 y 4, que son las carillas externas del díptico. Lo mismo ocurre si lo hacen en un documento de Word. Habrá dos páginas. La primera con las carillas internas y la segunda con las carillas externas. Porque cuando uno hace un díptico o un tríptico, uno tiene que imaginarse cómo lo va a doblar para que las carillas queden ordenadas, porque no podría ser que una carilla que ustedes la presentan como portada del díptico o tríptico finalmente termine siendo una carilla interna, porque ahí evidentemente hay un error de diagramación que afecta uno de los criterios del trabajo. Entonces, desde esa perspectiva es muy importante que ustedes identifiquen este componente específico. Adicionalmente, quiero... Entonces, yo quiero que ustedes miren los criterios. Hay cuatro criterios para el análisis: principales hitos, relación de elementos históricos, aportes de autores y elemento de continuidad y cambio. Un elemento de continuidad es el contenido curricular, que en el periodo tradicional, ejemplo, el trivium y el quadrivium, tienen una importancia tremenda. Ese elemento es de continuidad porque su presencia no desaparece del currículum, incluso hasta la actualidad. Cambia el rol y la importancia. Por ejemplo, en el currículum basado en la experiencia, los contenidos ya no tienen el mismo rol importante que tenían en el periodo tradicional, porque se introducen las actividades, las estrategias y la experiencia, ¿cierto? Que es el foco del currículo en ese momento. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la evaluación. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los métodos o las estrategias de criterios que permitan hacer el análisis de los elementos de continuidad y cambio. Un elemento de cambio es cuando se produce un giro sustancial del rol de ese elemento en el contexto en el que estamos analizando. Ejemplo, la evaluación. ¿La evaluación estaba en el periodo tradicional? Sí, pero la evaluación era de corte memorística, reproductiva. Y la evaluación a partir del periodo del currículo ampliado tiene otro giro completamente importante que antes no tenía. A eso se refiere el criterio número 4. Por eso ese criterio tiene 8 puntos, porque es un criterio que es altamente exigente. Entonces, no es simplemente que ustedes digan, los elementos que están, los que cambian. No, hay que identificar elementos para poder hacer el análisis. Porque no se olviden que la capacidad de análisis significa descomponer. ¿Qué cosa? El origen y la evolución del currículo. Se descomponen en las partes constituyentes. Y luego conectar esos elementos, donde uno dice, mire, este elemento se conecta con este otro y se configura esta relación. Y es por eso que yo insisto en la capacidad de análisis, porque eso es lo que vamos a evaluar. Entonces, les ofrezco la palabra para que ustedes puedan destacar o mencionar qué aspectos son los que han relevado ustedes de la clase o qué aspectos quisieran destacar. Entonces, se ofrece la palabra para que ustedes hagan uso de ella, por favor. Profe, tengo dos consultas con respecto al Ah, trabajo. sí. Eh, la primera es si en el díptico o tríptico tiene que estar el desarrollo como la historia del currículum y evaluaciones, eh,
hasta el currículum ampliado por experiencia o tenemos que ir más allá hasta el Todos, Pablo, currículum? todos, Ya, todos, claro, sí. Sí. ya. Y eso porque de lo que yo recuerdo del texto en el que sale como historia del currículum, uno de los textos de este taller, el, llega hasta el currículum ampliado o por No, experiencias. hasta el currículo como sistema, Eso, ahí llega el texto. sí, Ya. está el currículum como así. Como ustedes ya han hecho el taller, porque ese se entrega hoy, lo que fue la semana anterior, ustedes ya hicieron el currículo, las capacidades de poder introducir ese punto particular a este taller. Ya, perfecto. Y la otra consulta, profe, es ¿cuándo es la fecha de entrega? ¿El 27? De este trabajo es el 27. Les quiero recordar a todas, a todos, que la próxima semana no tenemos clases telepresenciales, de este modo, porque es la semana de trabajo autónomo. Eso significa que ustedes continúan trabajando con las actividades que se han programado con anticipación. Ahora, no la otra semana, es 20. Si ustedes estiman que, oiga, profe, mire, yo quiero hacerle una consulta, me escriben y yo abro la sala un cuarto para las 10 y yo atiendo consultas, por ejemplo. Pero eso es una cuestión puramente opcional, no es obligatoria, por ningún caso, porque el sentido de la semana autónoma es que ustedes tengan un tiempo y un modo de trabajo distinto al modo regular de la actividad telepresencial. Como ahora, se dan cuenta que ustedes tienen que usar el compu, el Excel, o buscar para hacer cosas, mientras yo expongo ciertos temas, porque eso se podría, por ejemplo, que alguien tome desayuno, cosas por el estilo. Pero en el trabajo autónomo, supone que ustedes organizan su tiempo de una forma más flexible, las actividades del mismo modo, pero continúan trabajando, porque no es una semana de vacaciones, en ningún caso. Nadie puede decir, mire, yo me voy a la playa esta semanita. Primero, no se puede por razón. Y segundo, porque el trabajo autónomo supone que ustedes trabajan sin ni asistencia o colaboración. Si alguien requiere aclaraciones o consultarme alguna cuestión, claro, yo estoy disponible. No, pues Sandra, no son vacaciones, para que tú te aclares por si acaso. Lamento desilusionar, porque te había hecho la ilusión, no son vacaciones, por eso yo estoy aclarando el concepto de trabajo autónomo, que no es sinónimo de vacaciones. Es el trabajo que ustedes organizan en sus tiempos y en sus modos. Dedicar a una asignatura, supongamos armonía, por decir algo, y en la tarde hago el trabajo de currículum, ya, porque cambio, pero es autónomo, pero trabaja, porque si fuera de vacaciones, yo estaría, no sé, un río metido, pero no se puede. Pablo, entonces consulto, respondo tu Sí, pregunta. sí, profe, muchas Ya, gracias. bien. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra para destacar o relevar algo del desarrollo de esta sesión? Rocío, bien. ¿Alguien quiere comentar o señalar algo más para que demos por finalizada la clase? Porque ustedes tienen otras actividades posteriormente a las 11:30. Profe, aquí tampoco. Bien, No, Tampoco por nada. mi parte, profe. profe. ya. Me escriben si es necesario que nos juntemos el próximo martes, porque no es necesario que todos vengan, pero el que quiera asesoría o aclarar cuestiones, yo puedo estar. Me avisan sí con tiempo para yo no comprometer una reunión de trabajo académico ese día, en ese horario, y yo puedo estar, no hay ningún inconveniente. Me avisan si es que lo necesitan. Ya, profe. Bacán, gracias. Nos vemos entonces, que estén bien, nos vemos la semana subsiguiente o la otra semana en algunos casos.